Bien, buenos días. Y siempre, primero pregunto si ahí se escucha bien. ¿Me pueden confirmar, por favor? Buenos días, profesor, si se aprecia y si se escucha. Buenos días, Perfecto. profesor, si se escucha. Muy bien. Bienvenidos al curso de aritmética. Soy el profesor Edgar Santiani. Años ya trabajando en el curso, un poquito de experiencia ya tengo, ¿no? Y bueno, y ahora estamos en esta modalidad virtual, que espero ayude o que cumpla todas sus expectativas, ¿no? Del curso que puedan aprender. Muy bien. Buenos días con todos. Como le dije, este es el curso de aritmética y siempre como primer tema en aritmética, que es un poquito denso el tema, ¿no? Es el de lógica proposicional, ¿no? ¿Qué estudia la lógica proposicional? Estudia las proposiciones. ¿Por qué estudiamos lógica proposicional? Porque la lógica es la base de la matemática. Entonces, por eso siempre como primer tema, inclusive cuando ustedes ingresen a la universidad, el primer tema va a ser de lógica. Buenos días con todos. Entonces, vamos a comenzar. Les explico brevemente, yo comparto pantalla y en el momento que haya alguna duda, ¿no? En el momento que hay algo que no esté claro y siéntase en la libertad de preguntar, activas tu micrófono, activas tu audio y pregunta, profesor, por favor, ¿puede volver a repetir esta parte? Profesor, ¿puede darnos otro ejemplo? Profesor, ¿puede repetir porque no entendí esta parte? ¿O qué otro caso se puede dar acá, profesor? ¿Y qué pasaría si sucediera esto? Todas las consultas que ustedes tengan, activan su audio y me lo dice. Si no tienes audio, puedes escribir en el chat como muchos están escribiendo, buenos días nuevamente con todos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces yo de ratito en ratito regreso a leer el audio. Cuando estoy compartiendo pantalla, no veo el chat, pero yo siempre regreso a ver el chat de ratito en ratito, ¿ya? Entonces empezamos. A ponerle acá. Si en algún momento se escucha entrecortado o no se escucha bien, por favor me avisan, ¿ya? Me avisan. Lógica proposicional, ahorita, por ejemplo, estoy compartiendo pantalla, yo imagino que están viendo el PPT, ¿sí? ¿Alguien me puede confirmar activando su audio? Sí, señor Sí, profesor. profesor. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, empezamos. ¿Qué cosa es una proposición? Bueno, es un enunciado que tiene valor de verdad. O sea, puede ser verdadero, puede ser falso, pero no puede ser ambos. O sea, no hay ambigüedad, ¿de acuerdo? Tiene valor de verdad dentro de un contexto, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, Juan es ingeniero, uno me puede decir, profesor, yo conozco un Juan que no es ingeniero, pero mi hermano se llama Juan y sí es ingeniero. Entonces, no es proposición, porque es ambiguo, no. Por eso no dice dentro de un determinado contexto. Nos estaríamos refiriendo específicamente a una persona que se llama Juan y solamente habría dos posibilidades. O si es ingeniero o no es ingeniero. Por lo tanto, tendría valor de verdad. ¿De acuerdo? ¿Cuáles no son proposiciones? Mandatos, deseos, interrogaciones, exclamaciones. Si yo digo, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Eso no es una proposición, ¿no? ¡Qué calor! No, ese tampoco. O abre la puerta, ¿no? O cierra la ventana. Esos mandatos no son proposiciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de las proposiciones las clasificamos en simples y compuestas. Simple es la que tiene una sola idea y se le simboliza con P, Q, R, etcétera. Por ejemplo, cuando yo digo 2 más 5 mayor a 3, esta es una proposición simple. La podría simbolizar, por ejemplo, con la letra P. ¿Por qué es una proposición 2 más 5 mayor a 3? Porque tiene valor de verdad, ¿no? Es una proposición verdadera, ¿de acuerdo? Si es proposición, yo digo, Juan es ingeniero, también es proposición, pues tiene valor de verdad. Sabremos, solamente hay dos posibilidades, o sí es o no es. No hay un sí a medias, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Ah, no, este es interrogación, ese no sería proposición. Muy bien. Ahora, cuando nosotros tenemos en una misma proposición más de una idea, por ejemplo, si yo le dijera, Juan es ingeniero y abogado, imagínate, ¿no? Imagínate. Juan es ingeniero, entonces ahí hay dos ideas. Una sería Juan es ingeniero, otra sería Juan es abogado. A eso nosotros llamamos proposición compuesta. Entonces, ¿qué cosa viene a ser una proposición compuesta? Viene a ser una proposición en la cual está integrada por dos o más simples o una simple que presenta negación. Si yo, no es cierto que Juan es ingeniero, también sería una proposición compuesta. Acá, por ejemplo, dice 1 más 1 es 2 y 4 menos 1 es 3, por ejemplo. Entonces, esta expresión así por sí solo, espera un momentito acá. Allá.
Esto es una sola proposición, es verdadera. Esta es otra proposición, también es verdadera. Entonces, estamos enlazando estas dos proposiciones simples con esta palabrita ahí. Entonces, todo esto que está acá forma una proposición compuesta. Una proposición compuesta es la que está formada por dos o más simples, por eso que es compuesta. Si Juan es ingeniero o abogado, también entonces es compuesta, está formado por dos simples. Una sería Juan es ingeniero, profesor, la otra proposición sería abogado. No, abogado no es proposición, la otra proposición sería Juan es abogado. Solamente que para que no haya redundancia, no se escribe Juan es ingeniero o Juan es abogado, se escribe Juan es ingeniero o abogado. ¿De acuerdo? No es cierto que Luis es economista. Ajá, cuando nosotros decimos Luis es economista, esto viene a ser una proposición simple. Con la negación se convierte en una proposición compuesta. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera, por ejemplo, hemos utilizado el y para unir dos proposiciones simples. En la segunda hemos usado el o para unir dos proposiciones simples y convertirla en compuesta. Y en la tercera hemos utilizado el no es cierto que para negar una simple y convertirla en compuesta. Entonces, estas palabritas que nos enlazan proposiciones simples para convertirlas en compuestas o que lo niegan a una proposición simple para convertir en compuesta, se le llama conectivos lógicos. A esta palabrita se le llama conectivos lógicos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, entonces cuando nosotros decíamos 1 más 1 es 2 y 4 menos 1 es 3, ¿cuál es el conectivo? El i. El i es el conectivo. Cuando yo dije no es cierto que Luis es economista, el conectivo es el no es cierto que. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, lo dejo ahí un momento, de repente quieren tomarle captura o alguna pregunta, algo que no esté claro hasta aquí, me dicen por favor, con confianza, ¿ah? Todas las preguntas son bienvenidas. A ver, entonces, muy bien, luego de las multitudinarias preguntas, muy bien, chicos, esa era la parte donde podían hacer preguntas, a menos que esté claro, todavía está claro, ¿no? ¿Sí? Por lo general, aritmética es el curso que les cuesta un poquito a los alumnos, por eso me preocupa que se hayan quedado callados. Yo digo, si desde el primer PPT ya se perdieron, imagínense después. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió esa parte? Proposición simple, proposición compuesta, conectivo lógico. Solamente son esos conectores, profesor. ¿Cómo dices? No, 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 Solamente no. Son son. ejemplos. Son ejemplos, nada más. Ahorita vamos a ver todos los conectivos. Ah, ya, profesor. Ujú. Gracias. ¿Sí? Era un par de ejemplos nomás. Bueno, parece que sí se entendió, no hay pregunta. Muy bien. Profesor, Te vuelvo. ¿el Dime. conectivo puede variar en la verdad o falsedad de la proposición? Claro, por ejemplo, el conectivo que te sirve para negar. Digamos, vamos a suponer que Juan sí es ingeniero. Entonces, yo digo, Juan es ingeniero, es verdadero. Entonces, si yo digo, no es cierto que Juan es ingeniero, eso sería falso. O sea, le está cambiando el valor de verdad. ¿Sí? Por eso dice, sirve para negar también una simple y convertirla en compuesta. Muy bien. Cualquier cosa, por favor, me dicen. Ahora sí, vamos a continuar. ¿No? Habíamos visto las proposiciones compuestas. Justo me estaba preguntando, profesor, ¿son las únicas proposiciones? ¿Conectivos lógicos? No, vamos a ver más conectivos. Eh, Vamos a empezar, por ejemplo, con la negación. La negación, ese símbolo es como un gusanito, ¿no? El esquema se lee no P, de repente se puede decir también no es cierto que, ¿no? Otro es la disyunción débil. La disyunción débil es el O. Su símbolo es una especie de V, ahí está, como B de Victoria, ¿no? Ahí está el esquema y este esquema se lee P o Q. ¿Sucede P o sucede Q? Ojo, cuando nosotros estamos frente a una disyunción débil, por ejemplo, si yo le digo, Luis o, Luis o Mario se quedaron dormidos en clase, ¿no? Puede ser que se haya quedado Luis dormido, puede ser que Mario se haya quedado dormido, o puede ser que ambos se hayan quedado dormidos en clase. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho que suceda P no descarta Q, o el hecho que suceda Q no descarta qué. P puede ser solamente P, puede ser solamente Q, o pueden ser ambos. Esa es la disyunción débil. Puede decirse a menos que, o bien otras palabritas, ¿no? Y la disyunción fuerte, cuyo símbolo es el triangulito, ¿no? Triangulito, se lee o P o Q. ¿Qué significa esto? O sucede solamente P,
o sucede solamente Q, no puede suceder ambos a la vez. Por ejemplo, cuando yo le decía, Luis nació en Lima o Arequipa, no puede haber nacido en ambos, o nació en Lima o nació en Arequipa. Ahí, cuando sucede P, descarta Q, cuando sucede Q, descarta P, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia con el caso anterior. Si yo le digo, o Luis o Mario se quedaron dormidos en clase, no pueden ser ambos. O se quedó dormido en clase Luis, o se quedó dormido en clase Mario. La otra viene a ser la conjunción. Es digamos, una V mirando hacia abajo, ¿no? Entonces se lee P y Q. Para que suceda P y Q, tienen que suceder los dos a la vez. Sucede P y también sucede Q. Ojo, tienen que ser ambos a la vez. Tiene que suceder P y tiene que suceder Q. Por ejemplo, si yo digo Luis y Mario se quedaron dormidos, significa que Luis se quedó dormido en clase y Mario también se quedó dormido en clase. La conjunción tiene muchísimas más palabritas, sin embargo, aunque, pero, también todos ellos son conjunción. Solamente que el pero, por ejemplo, es una conjunción, pero de ideas que se oponen, ¿no? Por ejemplo, digamos, tengo examen, pero me quedé dormido, ¿no? Tengo examen, pero me quedé dormido. Entonces, sucedieron los dos. Tengo examen y también sucedió que me quedé dormido. Pero cuando hay ideas que se oponen, se suele utilizar el pero. Pero es un y, es una conjunción. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro conectivo, por ejemplo, viene a ser la condicional, que su símbolo es una flechita. Esa flechita se lee si sucede P, entonces sucede Q. Repito, si sucede P, entonces sucede Q. Pero a este valor P se le llama antecedente y a valor Q se le llama consecuente. ¿De acuerdo? P viene a ser el antecedente y Q viene a ser el consecuente, ¿sí? Otras palabritas, en consecuencia, por lo tanto, se deduce, ¿no? Etcétera, ¿sí? También tenemos la bicondicional. El prefijo bi significa dos, una doble condicional. ¿De acuerdo? O sea, ahí tenemos la flechita mirando a ambos lados. Si sucede P, entonces sucede Q, y si sucede Q, entonces sucede P. O sea, ahí nosotros lo podemos ver o se lee como P sí y solo si Q. Otra palabrita, cuando y solo cuando. Y para terminar esta parte, eh, en algunas ocasiones vamos a encontrar lo que se llama una condicional inversa. ¿Qué significa? Que cambia el orden. Por ejemplo, acá no dice, ¿no? Una condicional inversa es aquella donde el consecuente va primero y luego va el antecedente. ¿Qué palabritas usan esta condicional inversa? El dado que, ¿no? Acá está, dado que, el puesto que, el ya que, por qué, todo eso que termina en que, ¿no? Son condicionales inversas. Pero entonces, ¿qué significa que sea una condicional inversa? Por ejemplo, acá el cosadito lo voy a poner. Si en un enunciado me dice P dado que Q, por ejemplo, está usando el dado que, como el dado que es una condicional inversa, su simbolización vendría a ser Q, entonces P. Eso significará que el antecedente es Q y el consecuente es P. Por eso nos dicen, en una condicional inversa, el consecuente va primero y luego va el antecedente. Muy bien. A ver, lo dejo un momento ahí, de repente quieren tomarle captura, esos están en materia, pero igual algunos prefieren tomar captura o de repente hay alguna consulta. Profesor, Dime, ¿en qué se diferencia la disyunción débil de la disyunción fuerte? ya, te explico. Tiene más fuerza. No, es broma. En la inyección fuerte no puede suceder ambos a la vez. Por eso que se lee o sucede solamente P o sucede solamente Q. Por ejemplo, si yo les digo, o Luis o Mario ingresaron a San Marcos, no pueden haber ingresado los dos. O ingresó Luis o ingresó Mario. Si ingresó Luis, descartado Mario. Si ingresó Mario, descartado Luis. En cambio, en la débil puede suceder ambos.
O sea, si me dice Luis o Mario ingresaron a San Marcos, puede hacer que haya ingresado Luis, puede hacer que haya ingresado Mario, pero también podría ser ambos. Esa es la diferencia. La inyunción fuerte no excluye uno del otro. Si sucede uno, no descarta el otro, puede suceder también. En cambio, la inyunción fuerte, si sucede uno, automáticamente el otro ya está descartado. ¿Sí? ¿Otra consulta? ¿Podría explicar, profesor, lo que era la bicondicional? Bicondicional. Mira, el prefijo bi, por ejemplo, cuando te dicen bicampeón, ¿no? Por ejemplo, o tricampeón, el bi es dos. Por ejemplo, si el próximo mundial campeona nuevamente Argentina, sería bicampeón mundial, ¿no? ¿De acuerdo? El bi, entonces, significa, entonces, cuando me dice bicondicional, hay una doble condicional. Por eso, yo esta expresión que tengo ahí, voy a anotarla acá, esta expresión, yo lo podría ver como P entonces Q y Q entonces P. Lo podríamos ver así. O sea, hay una doble condicional. Por eso se le llama bi. Sucede uno, sí y solamente sí sucede el otro. Por ejemplo, si yo digo, iré al cine, sí, solamente si las entradas están baratas, ¿eso qué significa? Que si las entradas están baratas, voy al cine. Y si voy al cine es porque las entradas están baratas. Sucede ambos. Si sucede uno, sucede el otro. Si sucede el otro, sucede el primero. A eso se refiere. En cambio, en la condicional solamente es en un sentido. Por ejemplo, yo digo, si estoy de vacaciones, me voy de viaje. Esa es una condicional. ¿Qué tiene que suceder primero? Estar de vacaciones. Si estoy de vacaciones, entonces me voy de viaje. ¿De acuerdo? Al revés, no. Si me voy de viaje, no significa que esté de vacaciones. O sea, sucede en un solo sentido. ¿Otra consultas ahí? Ojo, vamos a ver la tablita, pero antes de ver la tabla de verdad, me interesaría saber si hay otra consulta aquí. La tabla es importante. A ver, vamos a aprendernos la tabla, ¿de acuerdo? eh, Cada conectivo tiene su tabla de verdad y como en los conectivos se enlazan dos proposiciones, por eso tenemos una tabla para dos proposiciones. Todas las combinaciones posibles y en ese orden, por ejemplo, P y Q. Primer caso, verdadero, verdadero. Segundo caso, verdadero, falso. Siguiente caso, falso, verdadero. Último caso, falso, falso. Esas son todas las combinaciones. O sea, P viene a ser verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q viene a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Esas son todas las combinaciones. Por ejemplo, el primer conectivo viene a ser la negación de P. Entonces, como P viene a ser verdadero, verdadero, falso, falso, la negación le cambia el valor de verdad. Entonces la negación es lo contrario. Sería falso, falso, verdadero, verdadero. Mira, le cambió el valor. ¿Sí? Lo único que hace es le cambió el valor. Siguiente, a ver, el O. Hemos visto el O, ¿no? El O. ¿Qué cosa era el O? Era la inyunción débil. ¿Puede suceder ambos a la vez? Puede suceder ambos a la vez. Por lo tanto, verdadero con verdadero me da verdadero, pues pueden suceder ambos. ¿No? Cuando decía Luis o Mario ingresaron, ¿puede haber ingresado los dos? Sí. ¿Puede haber ingresado solamente Mario? Sí. ¿Puede haber ingresado solamente Julio? Sí. ¿Ninguno? No. Si yo digo Luis o Mario ingresaron a San Marcos, tiene que haber sido de todas maneras por lo menos uno de los dos. Por eso que su tabla viene a ser verdadero, 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 falso. Entonces, ¿cómo nos la aprendemos? La regla de la disyunción débil es, basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. O sea, acá, por ejemplo, en el primer caso, los dos son verdaderos, verdadero. El primero es verdadero, verdadero. El segundo es verdadero, verdadero. Repito, la regla de lo es basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. O sea, solamente hay un caso que es falso cuando ambos son falsos. Ahora, la disyunción fuerte. La única diferencia con la disyunción débil es que no pueden ser ambos verdaderos. Por ejemplo, si yo digo,
Luis nació en Lima o Arequipa. Ese es fuerte, porque no puede haber nacido en ambos. No puede haber nacido en Lima y también nacer en Arequipa. Si nació en Lima, descarta Arequipa. Si nació en Arequipa, descarta Lima. ¿De acuerdo? Entonces, verdadero con verdadero me da falso. Y todo lo demás es idéntico a la otra disyunción. ¿Sí? Entonces nos quedaría así. ¿Cómo nos aprendemos la regla? Cuando son diferentes, mira, verdadero, falso, falso, verdadero. Cuando son diferentes, es verdadero. Y si son iguales, es falso. Diferente, verdadero, iguales, falso. Otro, la conjunción. El i, la única posibilidad que sea verdadero es que los dos sean verdaderos. O sea, solamente el primer caso es verdadero. Basta que uno sea falso para que todo sea falso. El segundo es falso, falso. El primero es falso, falso. Los son falsos, recontra falso. El otro viene a ser la condicional, ¿no? P entonces Q. Entonces, la condicional solamente hay un caso que viene a ser falso, es verdadero con falso. O sea, si el antecedente es verdadero, el consecuente no puede ser falso. Este es el único caso que es falso. Todos los demás casos son verdaderos. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver ejemplos, ¿ah? Y el último es la bicondicional. La regla de la bicondicional nos dice, cuando son iguales, es verdadero. Mira, son iguales, es verdadero. Son iguales, es verdadero. ¿Sí? Y cuando son diferentes, es falso. ¿Es lo contrario a quién? A ver, ¿quién me dice? Es lo contrario a la disyunción fuerte. Así es. Cuando la disyunción fuerte es falso, el otro es verdadero. Y si es verdadero, el otro es falso. O sea, ellos siempre van a ser diferentes. Siempre son diferentes. Muy bien. Le dije que íbamos a ver ejemplos. A ver, mira, vamos a ver ejemplos acá. Acá nomás al costadito. ¿Sí? Ejemplos. A ver, primer ejemplo. Digamos que yo tuviera esta proposición. P y negación de P. Miren, tengo P y negación de P. Yo no sé el valor de verdad de P. No sé si es verdadero ni falso, pero sí sé que P es diferente a la negación de P. Si P es verdadero, la negación es falsa. Si P es falso, la negación es verdadero. Entonces, como son diferentes, uno es verdadero y el otro es falso. Yo no sé cuál es cuál, pero sí sé que uno es falso. Y en el O, perdón, en el I no decía, basta que uno sea falso para que todo sea falso. Entonces, ¿esto qué viene a ser? Viene a ser falso. Entonces, siguiendo la misma idea, a ver, siguiendo la misma idea, ¿qué nos dará, por ejemplo, si decimos Q o negación de Q? A ver, ¿quién me dice? ¿Verdadero? Verdadero, muy bien. ¿Por qué? Porque son diferentes. Como son diferentes, uno de los dos es verdadero. Yo no sé cuál es cuál, pero sí sé que uno de ellos es verdadero. Y si uno es verdadero, en un O, todo es verdadero. En el O no decía, la regla es basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. ¿Y cómo sería, por ejemplo, si nosotros tenemos R, disyunción fuerte, negación de R? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Claro, porque la disyunción fuerte nos decía, cuando son diferentes es verdadero y cuando son iguales es falso. O sea, si yo tuviera P, disyunción fuerte P, son iguales, ¿y qué me daría? Ah, eso me daría falso. La disyunción fuerte nos decía, cuando son diferentes es verdadero y cuando son iguales es falso. Pero la condicional, a ver, ¿qué nos hará P entonces P? A ver, ¿quién me dice? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dijeron? Verdadero. Verdadero, muy bien. Porque miren, quiero que vean acá. A ver la condicional. Como son iguales, si ambos son verdaderos, la condicional me da verdadero. Y si ambos son falsos, la condicional también me da verdadero. O sea, no importa si P es verdadero o falso. Cualquiera de los dos casos nos da la condicional verdadera. ¿De acuerdo? ¿Qué nos haría, por ejemplo, Q bicondicional negación de Q? A ver, ¿qué nos haría? Falso. Falso, claro. Porque en la bicondicional cuando son diferentes es falso. Entonces, eso nos va a dar falso. ¿De acuerdo? Uno, ya vamos a subir el nivel. Miren, vamos a subir un poquito, subimos el nivel. ¿Qué nos haría falso entonces P? Miren la tabla.
¿Verdadero? Verdadero, muy bien. ¿Por qué? Profe, no entiendo. Mira, si el antecedente es falso, si el... Ahora, ¿quién me está llamando? Un instante, por favor, un instante. Ay, disculpe, banco, llama a cada rato, llama. Ya, le decía, si el antecedente es falso, no importa si el consecuente es verdadero o falso. Igualito me da verdadero. Entonces, en un problema te puede venir un antecedente falso y el consecuente una operación difícil. Igual todo va a ser verdadero. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, mire, quiero que presten atención acá. Imagínese que yo le digo, si 3 pertenece al vacío, entonces logaritmo de 2 es 0.69. Miren, si 3 pertenece al vacío, entonces logaritmo de 2 es 0.69. Uno puede decir, profesor, pero para hacer logaritmo de 2 es complicado, necesito mi calculadora. ¿Cómo hago eso en el examen? Imagínate, puede venir en el examen así. Pero si yo le digo 3 pertenece al vacío, ¿eso es verdadero o falso? Chicos, se le llama vacío. ¿Por qué se llama vacío? Falso. Es falso. Claro, es falso. ¿Por qué? Porque el vacío es el conjunto que no tiene elementos. El vacío es el conjunto que no tiene elementos, por eso se llama vacío. Entonces, cuando yo le digo 3 pertenece al vacío, inmediatamente es falso. Y si el antecedente es falso, ya no tienes que preocuparte del consecuente. Porque sea lo que sea el consecuente, toda la proposición compuesta te va a dar verdadero. Entonces, si yo le digo, si, es más, le puedo decir así, miren, a ver, ustedes me van a decir si es cierto o no. Si 3 pertenece al vacío, entonces 3 es par. ¿Verdadero o falso? Quiero ver. A ver, ¿verdadero o falso? Se demoran, se demoran ahí. Chicos, hola. ¿Están dudando algunos? ¿Verdadero, profesor? Es verdadero, claro. Porque si 3 pertenece al vacío, antecedente falso, todo es verdadero. Miren, antecedente falso, todo es verdadero. Ojo, ¿de acuerdo? Muy bien. Continuamos. Habíamos visto esto. Ya está. Y por acá uno más. A ver, ahora cambiamos el orden. Por ejemplo, si yo le digo Q, entonces verdadero. ¿Qué me hará Q entonces verdadero? Tiene valor. Es verdadero Verdadero. entonces. ¿Verdadero? Verdadero, muy bien. Porque no interesa, si el consecuente es verdadero, acá está, mira, consecuente verdadero, verdadero. Consecuente verdadero, verdadero. O sea, si el consecuente es verdadero, todo es verdadero también. Entonces, esa cosita ya lo tenemos que saber para poder trabajar rápido, bastante, de- de- lo tenemos que ya dominar, conocer. Uno más, el último ya. Si yo te vengo así, P bicondicional Q, miren, disyunción fuerte, P disyunción fuerte Q. ¿Qué nos da esto? ¿Verdadero o falso? La están pensando, ¿ah? Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero. ¿Por qué es verdadero? Cómo son la Yo bicondicional empiezo y con la falso. disyunción fuerte? ¿Son iguales o diferentes? Lo hemos visto, está marcado en celeste. Son diferentes. Diferentes. La disyunción fuerte y la bicondicional, hemos puesto acá inclusive, voy a volverlo a marcar, estos valores siempre son diferentes. Y si en la disyunción fuerte son diferentes, esto es verdadero. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, lo dejo un instante ahí. De repente alguno quiere preguntar, tiene de repente alguna duda. ¿Hay alguna consulta ahí? No hay consultas. Sí.
Chicos, ¿de verdad se entiende o me preocupo? ¿Ah? Tiene que estar claro la tabla de verdad para poder avanzar. ¿Podría explicar el último Sí, ejemplo, profesor, profesor? por mi parte todo está. Ya, muy bien. El último ejemplo, lo que pasa es que en la tabla nosotros habíamos dicho la regla de la bicondicional es cuando son iguales es verdadero y cuando son diferentes es falso. Mientras que en la inyunción fuerte es al revés. Cuando son iguales es falso y cuando son diferentes es verdadero. Entonces, como siempre van a ser diferentes, siempre son diferentes, si yo les pongo en una inyunción fuerte dos valores diferentes, nos va a dar verdadero. Por eso que nos salió verdadero. ¿De acuerdo? Muy bien, sí se entiende. Perfecto. Ahora sí, vamos a continuar. Acá tenemos una tablita, una expresión, una proposición ya está simplificada. Esta es una proposición compuesta, escrita simbólicamente, se le llama fórmula proposicional, y queremos la tabla de verdad para esta fórmula, ¿no? Entonces, hacemos todas las combinaciones que ya sabíamos de P y de Q. Siempre P, siempre es verdadero, verdadero, falso, falso, y Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Eso siempre. Muy bien, vamos a hacer la tablita y al hacer la tablita, por ejemplo, la condicional es la que acabamos de conocer, P entonces Q es verdadero, falso, verdadero, falso. En el otro paréntesis voy a hacer, por ejemplo, la negación de P. La negación de P es lo contrario a P. Entonces, como P es verdadero, verdadero, falso, falso, la negación de P es lo contrario, falso, falso, verdadero, verdadero. ¿De acuerdo? Muy bien. A su costado, escribo Q, ahí está Q. Q es verdadero, falso, lo escribo al costado. Y para terminar este paréntesis, voy a enlazar estos resultados mediante un O. La regla del O no decía, cuando son iguales, perdón, la regla del O no decía, basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Por ejemplo, el primero es verdadero porque hay un verdadero. El tercero es verdadero porque los dos son verdaderos. El cuarto es verdadero también porque hay un verdadero. Entonces, el único que no es verdadero es el segundo. Ahí está. Muy bien. Entonces, esta expresión que está por acá, esto de acá que estoy marcando, es la respuesta del primer paréntesis. Y esto de acá es la respuesta del segundo paréntesis. Y la última operación va a ser combinar, trabajar ambos paréntesis mediante ¿quién? Mediante la bicondicional. A esta última operación se le llama matriz principal. Vamos a determinar la matriz principal mediante la bicondicional. Y la bicondicional nos decía, cuando son iguales es verdadero y cuando son diferentes es falso. Entonces, la primera fila me da verdadero con verdadero, son iguales. La segunda me da iguales. La tercera me da iguales. La cuarta también me da iguales. Entonces, como todas son iguales, todos nos da verdadero. Entonces, cuando nosotros tenemos una proposición cuya matriz principal tiene todos valores verdaderos, se le llama tautología. Tautología es una proposición donde tu matriz principal tiene valores verdaderos. Todos son verdaderos. Ahí está. Esa es una tautología. Si nos hubiera salido todos falsos, se le llama contradicción. Y si hubiera verdaderos y falsos, se le llama contingencia. ¿De acuerdo? Esos serían los tres casos. Entonces, lo que nosotros hemos descubierto para este ejemplo es que se trata de una tautología. ¿Sí? A ver. ¿Está bien? ¿Está claro? Profesor, una pregunta. Continuamos entonces. Profesor, Dime. una pregunta. Sí. Usted dice que tautología son todos verdaderos, contradicción son todos falsos y contingencia es verdadero o falso. Sí, cuando hay ambos. Ah, Ojo, no necesariamente tienen que ser dos verdaderos o dos falsos. O sea, puede ser tres verdaderos, un falso, puede ser un verdadero, tres falsos. Lo importante es que hay de ambos. A eso se llama contingencia. ¿Sí? ¿Continuamos?
Lo demás, Profesor, disculpe, dime. no entendí muy bien. Cuando tú haces la tabla de verdad de cualquier proposición, siempre tienes que fijarte cuál es la última operación, ¿no? Y hay que tener en cuenta que se mantiene los mismos signos de agrupación, reglas de agrupación de los números. Por ejemplo, yo veo acá todo un paréntesis, a ver un momentito acá. Acá veo todo un paréntesis, acá veo todo otro paréntesis, ¿no? Entonces estoy agrupando todas esas expresiones que he marcado de amarillo y me doy cuenta que hay una operación que va a ser la última de realizar. ¿Cuál es? La bicondicional. Me parece que está claro que la bicondicional es la última operación. A ese resultado de la última operación se le llama matriz principal. Si en la matriz principal todos son verdaderos, entonces como en este caso se le va a llamar tautología. ¿Qué hubiera pasado si a la hora de hacer la matriz principal todos nos hubiera salido falso? Por ejemplo, esto no va falso, 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 falso. Se le llamaría contradicción. Y así. Y si hubiera verdaderos y falsos, se le llama contingencia. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí? Sí, profesor, gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, continuamos. Y finalmente, vamos a ver las proporciones equivalentes. Esto necesitamos para trabajar la mayoría de ejercicios con las proporciones equivalentes. ¿Cuándo diremos que dos proposiciones son equivalentes? Cuando tienen la misma matriz principal. Entonces, significan lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo tengo P entonces Q. Yo ya conozco P entonces Q. P entonces Q es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Ya lo conocemos, ¿no? Ahí está. Y el otro, vamos a ver, negación de P. La negación de P sería falso, falso, verdadero, verdadero. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahora vamos a trabajarlo mediante el O. El O no dice, basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Entonces, el primero es verdadero, porque hay un verdadero. En el segundo, ningún verdadero, entonces es falso. Pero los dos últimos sí nos da verdaderos. Entonces, nos damos cuenta que ambos resultados del primer paréntesis y del segundo paréntesis son iguales. Y como son iguales, entonces se dice que estas proposiciones son equivalentes. Esas tres rayitas significa o se lee equivalente. P entonces Q es equivalente a no P o Q. Y a la equivalencia de dos proposiciones se le llama ley lógica. Esa es una ley lógica y a esta se le llama ley de la condicional. Nosotros hemos visto ya leyes lógicas, ¿no? Profe, si es primera clase, ¿cuándo hemos visto? Lo acabamos de ver, pero lo hemos visto como ejemplo. Por ejemplo, P y negación de P, por ejemplo, ¿esto qué era? ¿Verdadero o falso? Lo acabamos de ver. Falso. Falso. A esto, y el otro caso, P o negación de P, verdadero. Por ejemplo, a estos de acá se le llama ley de complemento. Son leyes lógicas. Se llama ley de complemento. ¿Por qué se le llama ley de complemento? Porque está abarcando todas las posibilidades, ¿no? Si yo digo P o no P, ya tengo todas las opciones. No hay una tercera posibilidad, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a ver las principales leyes lógicas con las que vamos a trabajar el día de hoy, pero antes de eso quiero saber si está claro qué cosa es una ley lógica, qué cosas son proposiciones equivalentes. ¿Está claro qué es una ley lógica? A ver, yo les pregunto lo siguiente. A ver, miren, vamos a hacer lo siguiente. De paso que nos damos cuenta si está claro o no. A ver, acá. Yo les pregunto lo siguiente. Por ejemplo, les pregunto así. eh, P entonces Q, ¿será lo mismo a Q entonces P? O sea, estas proporciones son equivalentes. El primero, P entonces Q, ya lo conocemos, ¿no? P entonces Q es verdadero, acá está, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Entonces, para saber si son equivalentes, tendría que hacer la tabla del segundo. A ver, al toque hacen la tabla del segundo y me dicen sí o no. Quiero ver en el chat, sí o no. ¿Son o no son equivalentes?
No son equivalentes, nos ha puesto Xiaomi. Claro, así es, no lo son. Muy bien. ¿Por qué? Vamos a ver rapidito nomás. La tabla, ya, imagínate, un problema de matemática, ¿cuánto te tienes que demorar en un examen? Pues 2 minutos, ¿no? En la tabla no te puedes demorar 1 minuto. La mitad del tiempo en esa tabla hay que salir inmediato, ¿sí? Para eso es práctica, solamente es práctica. Por ejemplo, Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Y P es verdadero, verdadero, falso, falso, ¿no? Entonces, vamos a hacer la tablita. Por ejemplo, verdadero con verdadero me da verdadero. Falso con verdadero, ojo, falso con verdadero me da verdadero. La tercera fila, verdadero con falso, ese es falso. Falso con falso, ese es verdadero. Los valores son diferentes. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta ahí? Por lo tanto, P entonces Q es diferente a Q entonces P. O sea, no son equivalentes. No le puedes cambiar el orden. A ver, pregunta, a ver. Ustedes que tienen experiencia, pregunta. ¿Cómo se le llama a esa propiedad que nos permitía cambiar el orden en una operación? En la suma, A más B es lo mismo que B más A, ¿no? Puedo cambiar el orden. ¿Cómo se llama esa propiedad? Inversión. No, no es inversa. Conmutativa, muy bien, Dana, muy bien, Dana. Conmutativa, así es. No, distributiva no es conmutativa. Miren, la propiedad conmutativa nos dice que tú puedes cambiar el orden y el resultado no cambia. Por ejemplo, la suma es conmutativa. Pregunto yo, ¿todas las operaciones entre números reales son conmutativas? ¿Siempre puedes cambiar el orden y el resultado no cambia? No, profesor, siempre va a cambiar. No, ¿Cómo cuál? sí, ¿Cuál no es conmutativa? las que tienen negativo. Las restas, Exacto. pero no solo lo que tiene negativo. ¿Ah? La división, puedes dividir dos positivos. A entre B no es lo mismo que B entre A. Miren, A entre B no es lo mismo que B entre A, pero el producto sí es conmutativo. A por B es lo mismo que B por A. El orden de los factores no altera el producto. Eso es en números. Eso es en números. Más adelante, ustedes van a ver multiplicaciones, ojo, ustedes van a ver multiplicaciones que no son conmutativas. O sea, A por B no es lo mismo que B por A, pero eso lo van a ver más adelante. Por ahora, en números reales, se cumple la conmutatividad del producto. Bueno, ¿a qué iba esto? Iba a que la condicional no es conmutativa. P entonces Q no es lo mismo que Q entonces P. ¿Hay operaciones, hay conectivos que sí son conmutativas? Sí. Eso es lo que vamos a ver a continuación con las principales leyes log. Siempre me demoro un poquito explicando la teoría, porque si la teoría está clara, los ejercicios sí salen y salen rápido. Pero hay que tener claro la teoría. ¿Sí? A ver. Aquí terminamos con principales leyes log. La involutiva nos dice negación de la negación de P es equivalente a P. O sea, doble negación se cancela. Si yo digo, no es cierto que Juan no es ingeniero, estoy diciendo Juan es ingeniero. ¿De acuerdo? Me parece que eso está fácil de entender. Conmutativa, ajá, propiedad conmutativa. Hay dos. Por lo menos dos. ¿Cuáles son? La conjunción es conmutativa. P y Q es lo mismo que Q y P. Y también la disyunción débil P o Q es lo mismo que Q o P. Lo demás habría que averiguar, habría que hacer su tablita. Pueden ustedes hacer su tablita y darse cuenta si eso no es conmutativa. Por ejemplo, han hecho la tablita de la condicional hace un instante y ya se dieron cuenta que la condicional no es conmutativa. Pero de repente la bicondicional sí. Eso lo pueden averiguar ustedes. Una pregunta, en números reales, aparte de conmutativa, por ejemplo, la suma es conmutativa. ¿Qué otra propiedad cumplía la suma? Chicos, se acabó el tiempo. La suma. Ustedes saben sumar, todos sabemos sumar de las propiedades. Uno es elemento neutro, eso ya lo saben, ¿no? El inverso aditivo, pero así como conmutativa, la suma también era asociativa. Significa que A más B más C
era A más B más C. Esa es propiedad asociativa. ¿Cuándo estás aplicando propiedad asociativa? Cuando tienes la misma operación. Entonces, acá también, por ejemplo, la conjunción y la disyunción son asociativas. P y Q y R es lo mismo que P y Q y R. Estamos cambiando el orden del agrupamiento. Estamos cambiando la agrupación y el resultado no cambia. Lo mismo para el O, cumple la propiedad asociativa. ¿De acuerdo? Entonces, es la misma operación. ¿Ah? Mira, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Acá yo estoy colocando P y Q y R y es equivalente a P y Q y R. Es lo mismo, por eso se llama propiedad asociativa. ¿De acuerdo? A ver, ahora sí, ahora sí. Aparte de propiedad conmutativa y asociativa, lo habían escrito, ¿ah? Mejor, de repente está en el chat, ¿verdad? Por eso, de repente ya lo habían puesto asociativa, muy bien. A ver, a ver. Aparte de propiedad conmutativa y asociativa, ¿qué otra propiedad conoce de los números reales? La distributiva. Distributiva, claro, distributiva. Entonces, vamos a recordar un poquito la distributiva para poder hacer la analogía. Distributiva, ojo, distributiva, miren. La distributiva era así. A ver, vamos a escribir acá, ¿ya? Si tú tenías A por B más C, esto era A por B más A por C, ¿no? Ahí está. Primero hacer los productos, luego la suma. Entonces, la operación que estaba afuera es la que ahora va adentro, mira, ¿no? Estás distribuyendo a este valor A en los dos paréntesis, A con B y A con C. Primer paréntesis A con B, segundo paréntesis A con C. La operación que estaba dentro del paréntesis, en este caso el por, ahora es la que va afuera. ¿Sí? La que está afuera va adentro y la que está adentro va afuera. Entonces, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, y tú me vas a decir sin ver tu cuadernillo, si tú tuvieras P y Q o R y abres dos paréntesis, ¿cuál sería la operación que va afuera? Lo pinto, ¿ya? ¿Cuál es la operación que va afuera? Yo creo que se va la señal, por eso no los escucho. Sería, Está en el chat. Dime. sería P. No, pero la operación de afuera, ¿el I o el O? El O. El O, muy El bien. O. ¿Por qué? Porque el O está dentro. Como el O está dentro, ahora el O va afuera. P con Q, P con R. Entonces, ¿cuál sería el primer paréntesis? Ahora sí, primer paréntesis. P Y Q. y Q, P y Q. Segundo paréntesis, P con P y R. P disyunción R. conjunción. I, Es conjunción. conjunción, sí. ¿Con quién? R. R. Muy bien, claro. Ahora, miren, esta propiedad, yo les pregunto, ¿es una nueva propiedad o es la misma que en suma, que en números? ¿Es la misma o es otra? A ver, ¿qué opinan ustedes? Es la misma, es la misma. Por eso se llama igualito, propiedad distributiva. Es exactamente la misma propiedad. Entonces, ustedes sí conocen, está bien en el chat, ustedes sí conocen esas propiedades, ustedes saben asociativa, conmutativa, distributiva, ¿no? Eso sí lo saben. O sea, hasta ahí, por ejemplo, no estoy enseñando ninguna propiedad nueva. La involutiva decía negación de la negación de P, se cancela, me queda P. Es como que tú tuvieras menos A, es A. Menos o menos se cancela. ¿No? Entonces, siempre hay que buscar la analogía porque es más fácil de recordar. Si tú lo ves como algo nuevo, te puedes confundir, te puede ser un poquito pesado. Pero si tú es la misma, es como que ustedes lo conocían en inglés y estoy enseñando en alemán, ya, pero es la misma, es otro lenguaje, pero es lo mismo.
¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Nos falta ver dos propiedades más y acabamos la teoría. Y ahí ya pasamos a los ejercicios. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe. Ya. Miren, ¿ah? Muy bien. Voy a borrar eso, ¿ya? La propiedad de Morgan me dice, si tú quieres negar el I o quieres negar el O, ¿qué es lo que haces? Niegas cada uno, eso es lo que estamos haciendo, ¿ah? Digamos, tú quieres negar el I. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Niegas cada uno y cambias el I por el O. O el O lo cambias por el I. ¿Sí? Cambian de lugar. Por ejemplo, si tú quisieras negar y tú tienes P y negación de Q, por ejemplo, entonces tú niegas cada uno. La negación de P sería no P, la negación de no Q sería Q y cambias el I por el O. Ahí está. ¿De acuerdo? Ese viene a ser ley de Morgan. Y esa es la última, ojo, esa es la última, se llama ley de absorción. ¿Cuándo vas a aplicar? Esa es la última, ¿ya? La ley de absorción. Cuando se repite igualito, mira, se repite P igualito en operaciones contrarias. Tengo PI, paréntesis, P o Q. Nos da P. Ahora, con el otro también, lo mismo. PO, paréntesis, P y Q, nos da P. Entonces, si se repite igualito, nos da aquello que se está repitiendo. Por ejemplo, si yo tuviera negación de R y por acá tengo Q o negación de R. A ver, ¿qué nos haría acá? Menos R. Negación, ¿no? Claro, porque se está repitiendo igualito. Acá tenía, se repite igualito. Si se repite igualito, nos da aquello que se está repitiendo. ¿De acuerdo? A ver. Puede ser inclusive para el otro lado. Esperen. Acá, por ejemplo, imagínate que yo tuviera, eh, digamos, negación de T o Q y Q. A ver, ¿qué nos daría acá? Q, claro, porque se repite igualito. Si se repite igualito, nos da Q. Y el último caso de absorción es cuando se repite cambiando de valor de verdad. Mira, tienes P, se repite, pero cambiando a no P. Si cambia su valor de verdad, entonces siempre va a ser el que está afuera, la operación de afuera y la otra proposición. Siempre, ¿ah? Inclusive al otro lado también, mira. Tienes el que está afuera, siempre es el que está afuera y la operación de afuera. Y luego la otra proposición. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, negación de Q y Q o T. A ver. Está cambiando su valor de verdad, ¿ah? Negación de Q y Ya, negación ¿qué? de Q, el de afuera, Y T. y la operación de afuera y la otra proposición. No hay pierde ahí, ¿sí? El de afuera, la operación de afuera y la otra proposición. Muy bien. Dos ejemplos. A ver, acá, al ojo, ¿qué nos da eso? Menos S o T. ¿Se repite cambiando de valor de edad o se Menos repite S. igualito? Menos S. Negación. No, Negación de negación S. de S. Negación de S. Claro, se Negación de S. repite igualito, está igualito. Cuando se repite igualito, ya no le pongo nada más, solamente lo copio aquello que se está repitiendo. Nada más. ¿Sí? Último, ¿qué nos da? Último ejemplo. ¿Se repite? Sí, sí se repite, pero cambiando su valor de verdad. Sería R o T. Dos. O El de afuera.
El de afuera es no R, Negación ¿no? de Negación R de R o T. o T. O T. Muy bien. Negación de R o T. Muy bien. A ver, lo dejo ahí. Con esto ya podemos desarrollar los ejercicios. Esta es toda la teoría. Siempre prefiero demorarme un poquito explicando la teoría bien, cosa para poder desarrollar los ejercicios de una manera más fácil. Antes de continuar, me dicen, por favor, si hay alguna pregunta, alguna duda. Profesor, ¿podría explicar la ley asociativa de nuevo, por favor? La asociativa es cuando tienes la misma operación. Por ejemplo, ¿no? En sumas, por ejemplo, acá sería, si tú tenías, por ejemplo, A más B más C, la propiedad asociativa me decía que puede dejar libre al primero y asociar el segundo con el tercero. O sea, en vez de asociar los dos primeros, asocias los dos últimos y el resultado es el mismo. Pero es la misma operación más, ¿no? Entonces abajo también es la misma operación y es la misma operación O. Esa es propiedad asociativa. No importa cómo asocias, el resultado es el mismo. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ahora sí, problema 1. Voy a ver el chat. No dice que en el chat haya alguna duda. Ya tenían ahí en el chat, ¿no? Muy bien, muy bien. Perfecto. T y no R. Sí, ese era respuesta. Varios, varios, muy bien. Entonces está claro, ¿no? Para empezar, vamos a desarrollar problemas, ¿ya? El primero es facilísimo, ¿no? En el primero solamente nos dice, no sé si habrán tenido oportunidad de revisarlo. Y la jerarquía, ya un poquito acerca de la jerarquía. Dice así, sí, dice, este es importante, por favor. Dice, nosotros vamos a ver en algunos casos que nos dan signos ortográficos para eh, agrupar correctamente, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dan los signos ortográficos, ¿quién tiene la menor jerarquía? La coma, luego está el punto y coma, y luego el punto. El punto tiene más jerarquía que el punto y coma. El punto y coma tiene más jerarquía que la coma, ¿no? Pero ese es cuando nos dan esos signos ortográficos en un texto. Pero cuando no nos lo dan, dice, es necesario emplear la jerarquía de los conectivos. ¿Cuáles son las jerarquías de los conectivos? En este orden, dice, de menor, acá dice, ¿no? De menor a mayor. El que tiene menos jerarquía, la negación. Luego el I, luego el O, luego la condicional, luego disyunción fuerte y luego la bicondicional. Por ejemplo, miren acá, quiero que presten atención. Acá, en este texto, no se ha empleado ninguna coma, ningún punto y coma, ningún punto. Entonces, ahí es donde uno podría tener dificultad. Dice, si Luisa se va de paseo, entonces Carla se queda en casa. Y Sandra no lava la ropa, o Raúl se va al cine, sí, solo sí, Sandra lava la ropa. No hay ninguna coma, ningún punto y coma. Entonces, ¿cómo vamos a simbolizar? Mire, primero lo escribo tal cual, así nomás lo he escrito, ¿no? Luisa va de paseo, CP, entonces Carla se queda en casa, SQ, luego está el I, acá está el I, ¿no? Sandra no lava, no ese sería, o Raúl se va al cine, o Raúl se va al cine, sí, solo sí, Sandra lava la ropa, ese, ahí está. Muy bien, ahí no hay ninguna simbolización, así no lo podría trabajar. Pero de acuerdo a nuestra jerarquía, nos dice el que tiene la primera jerarquía viene a ser la negación, o sea, el no ese. Luego, en la segunda jerarquía es el I, por eso que estoy agrupando ellos dos, y no ese, lo he agrupado. Luego, el que tiene jerarquía es el O, por eso que estoy agrupando ahí con el O. O sea, todo esto es un solo bloque, todo esto es un solo bloque. Ahí están los tres primeros en jerarquía. Luego, en la condicional. Por eso que, entonces, ¿con quién lo agrupo? Mira, ya tengo esto. ¿Lo agrupo con el entonces o con la bicondicional? El que sigue en jerarquía es el entonces. Entonces, lo tengo que agrupar con el entonces.
Ese es el de cuarta jerarquía. Y el último, el que tiene más jerarquía de todos, viene a ser la bicondicional ahí. ¿Sí? Entonces, por eso que nos quedaría, ese sería ya la expresión simbolizada jerárquicamente. Ahí ya podríamos trabajar. Muy bien, ahora sí, les prometo que eso es todo en teoría y ya estamos listos para desarrollar los ejercicios. Chicos. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, profesor. oyen? Sí, Ah, ya. profesor. Muy bien, Sí, muy profesor. bien. Listo, problema 1 y 2, de frente, ¿ah? 1 y 2. A ver. Qué bonito, ¿no? Lo primero, cuando van a ingresar a su examen, se tiene que tomar una foto ahí en ese que está en la plaza cívica de la universidad. Bonito, ¿no? Muy bien. Dice así, de los siguientes enunciados, ¿cuáles son proposiciones lógicas? Bueno, el primero me dice, 2 y 3 son los únicos números primos consecutivos. ¿Es proposición lógica? Sí. Todo enunciado aseverativo es una proposición lógica. 2 y 3 son números primos consecutivos, sí. Y no solamente es proposición, sino es verdadera. De ahí los demás números primos son impares, entonces ya no habría consecutivos, ¿no? Muy bien. Tiene valor de verdad, ¿no? El siguiente me dice, los números n cuadrado y n más 1 al cuadrado son cuadrados perfectos. Un número cuadrado perfecto, por ejemplo, el 9, el 4, el 25, ¿no? O sea, los que son de la forma de un entero elevado al cuadrado. Lo que pasa, ¿por qué este no es proposición? Por ejemplo, si n fuera 3, si n fuera 3, sería 3 al cuadrado y 4 al cuadrado. Pero no es proposición porque no te dice qué tipo de número es n. Si n fuera una fracción, por ejemplo, un medio, entonces sería un cuarto al cuadrado, ¿no? Ese ya no es cuadrado perfecto. Los cuadrados perfectos son números enteros elevados al cuadrado. Por eso, como no me determina el valor de n, no es una proposición. El 3 tampoco es proposición. ¿Por qué? Porque tiene signo de pregunta, es una interrogación. Entonces, tú ves signo de pregunta, no es proposición, de frente. Y el 4, de todas maneras, es proposición. Dice, si 8 más 2 es menor a 13, entonces 8 por 2 es menor a 13. Ambos tienen valor de verdad. Es una condicional, es una proposición y es una proposición continua. ¿De acuerdo? Entonces, dice, ¿cuáles son proposiciones? El primero y el cuarto, alternativa D. A ver, lo dejo ahí un instante. Si tienen alguna pregunta me pueden decir. Si no, paso al problema 2 y luego del problema 2 leemos el chat. Ya, no hay consulta, ¿no? Siguiente, entonces. Dice, Álvaro usa corbata sí y solo si usa terno. Aquí hay solo dos proposiciones. Uno es simple, o sea, dos proposiciones. Uno sería Álvaro usa corbata, ese P, y la otra sería Álvaro usa terno, ese es Q. ¿Cuál es el conectivo? Sí, solo sí es la bicondicional. Entonces pongo P bicondicional Q. Hasta aquí no hay ninguna consulta. Estoy seguro de eso. Nos dan de dato que esta proposición es falsa. Ahí no dice en el enunciado. ¿Sí? Nos dice, esta proposición es falsa. Entonces yo les pregunto, a ver, si no dice que es falsa, ¿en qué caso la bicondicional era falsa? Y el primero es verdadero y el segundo es falso. Ya, pero ese es un caso. Hay otro. O de manera general, ¿en qué caso sería falso? Cuando Cuando son, la primera es verdadera y la segunda es falsa, o cuando son diferentes en realidad. claro, claro, más fácil. Cuando son diferentes. Si nos dice que P y Q es falso, entonces me están diciendo que son diferentes. ¿De acuerdo? Me están diciendo que son diferentes. No sé cuál es cuál, pero solo sé que son diferentes. O sea, si P es verdadero, Q es falso. Y si P es falso, Q es verdadero. Muy bien. Primera enunciado, porque con eso nos piden hallar el valor de verdad de los siguientes enunciados. Primer enunciado dice, Álvaro usa terno y corbata. O sea, ese sería P y Q.
O Q y P, perdón, Q y P. Pero, ojo, si son diferentes, esto es verdadero o falso. No sé cuál es cuál, solo sé que son diferentes. Q y P, ¿son diferentes? ¿Verdadero? Sería falso. Total, ¿a quién le queremos? Un voto más. Sería El tercer falso. voto decide. Falso, ¿no? Por mayoría, Falso. falso. Claro. Lo que pasa es que como son diferentes, uno de los es falso. Y si en un I uno es falso, todo es falso. Siguiente. Dice Álvaro, o usa terno o usa corbata. Disyunción fuerte. Doble O, disyunción fuerte. En la disyunción fuerte, cuando son diferentes, ¿qué nos da? Falso. Falso. ¿Todos están de acuerdo? Son diferentes. Disyunción fuerte. Ojo, alerta. ¿Verdadero? Verdadero. Es Verdadero, Es verdadero. profesor. verdadero. Es verdadero, es verdadero. La disyunción fuerte, la regla es cuando son diferentes es verdadero, cuando son iguales es falso. Último, Álvaro no usa corbata, ¿por qué usa terno? Este por qué también es una condicional. Ojo, el por qué es una condicional. Pero el por qué está dentro de las condicionales inversas. O sea, nosotros tenemos, quiero que presten mucha atención acá. Cuando me dice usa terno, ese viene a ser Q. Ese viene a ser Q. Ahí está Q. Cuando me dice Álvaro no usa corbata, ese viene a ser no P. Y el dado que, porque, puesto que, ya que, todo lo que termina en que, le dije, son condicionales inversas. O sea, lo que está después del conectivo es el antecedente. ¿Quién es el antecedente? Q. Por eso se simboliza Q, entonces no P. Dado que, por qué, puesto que, ya que, condicionales inversas. A ver, Q, ya sabemos, no, no sabemos, ojo, no sabemos. No sé si Q es verdadero o falso, no sé si P es verdadero o falso, no lo sé, pero yo les pregunto, y acá esta parte es importantísima. A ver, miren, importantísima. Si P y Q son diferentes, ¿cómo son Q y no P? Iguales. Iguales. Iguales, muy bien. Ellos son iguales. Si Q es diferente con P, entonces con no P van a ser iguales. Y si en una condicional son iguales, ¿qué nos daba? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Así es. Muy bien, Verdadero. verdadero. Entonces sería falso, verdadero, verdadero. ¿Sí? Alternativa ahí. Un instante, me esperan, un instante. Profesor, profesor, Ya, ahora sí, ya estoy acá. A ver, profesor, una pregunta. consultas. Dime. ¿Podría volver a repetir la parte de los enunciados? ¿Aparte de qué? La parte de los enunciados de los números romanos, ¿podría repetir esa parte? Es que no te he entendido. ¿La simbolización te refieres del Ajá, primero, la segundo, simbolización. tercero? Ajá, la Es que acá, simbolización. por ejemplo, en el primero, por ejemplo, me dice, primero, dice, Álvaro usa terno, hasta acá, usa terno, es este, U. Y luego dice y luego dice corbata. O sea, Álvaro usa corbata. ¿Quién es Álvaro usa corbata? P. Por eso que se simboliza Q y P. Mientras que en el segundo hay un doble O. Como hay un doble O, esa era disyunción fuerte. O sucede esto o sucede lo otro. Por eso que el segundo está simbolizado con la disyunción fuerte. ¿Sí? ¿De acuerdo? Profe, ¿y los valores de verdad? Es que no lo sabemos. Lo único que sabemos, no sé cuánto es Q, cuánto es P, no lo sé. ¿Por qué? Porque lo único que sabemos, como nos dan de dato que la bicondicional es falso, recordamos. ¿En qué caso la bicondicional es falso? Es falso cuando son diferentes. Eso es lo único que sé. Son diferentes.
¿Es necesario saber cada uno por separado? No, no es necesario. Porque, por ejemplo, en el primer caso, como son diferentes, en el primer caso son diferentes, y el conectivo es un i, el i nos decía, basta que uno sea falso para que todo sea falso. No sé cuál de los dos es falso, pero como son diferentes, uno es falso, entonces todo es falso. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. El chat, rapidito, a ver, el chat. ¿Qué dice? Nada, ya, no hay consulta, sigamos. No, no, falta tiempo después. 3. Parecido, hay que simbolizar. Parecido. Dice, Peter es buen jugador de fútbol. Ahí, por ejemplo, ya, dice, o es buen jugador de fútbol y muy atlético o no es muy atlético. Miren, hasta ahí, por ejemplo, hay una proposición que sería Peter es buen jugador de fútbol. Esa es una simple. Otra sería Peter es muy atlético. Otra, Peter no es muy atlético. No, ese no es proposición simple, pues es la negación de Q. ¿De acuerdo? Lo que sí, si ustedes se dan cuenta, en las alternativas aparece una tercera que dice Peter es muy hábil. Y ese no está en el enunciado. No está, ponemos R, Peter es muy hábil. ¿Sí? Para simbolizar lo ponemos ahí. Vamos a simbolizar la expresión. ¿De acuerdo? Nos dice, hay dos conectivos. El primero es el disyunción fuerte, el O, y el otro es el I. El I es la conjunción. Pero el O está abarcando, mira, o sucede todo esto o no es muy atlético. Entonces el O es más grande, está abarcando todo lo anterior. Entonces sería, a un lado de la disyunción fuerte sería, Peter es buen jugador y muy atlético. Ahí está el O, ese es el más fuerte. A un lado, Peter es buen jugador y muy atlético, y al otro lado, Peter no es muy atlético, sería la negación de Q. ¿De acuerdo? Este es el enunciado que comenta Manuel, pero nos dan de dato, Manuel está mintiendo. Entonces, si Manuel está mintiendo, esto es falso. Y nuevamente, ¿en qué caso la disyunción fuerte es falsa? Cuando los dos son distintos. Cuando Los son dos son distintos. ese bicondicional. ¿Se han No, entendido? disculpe, es cuando son iguales entonces. Son Cuando son iguales, iguales. claro, cuando son iguales. Yo no sé si ambos son verdaderos o ambos son falsos, no lo sé, pero sí sé que son iguales. Ambos tienen que ser iguales. Por ejemplo, imagínate que ambos fueran verdaderos. Vamos a suponer que ambos fueran verdaderos. ¿De acuerdo? Entonces, si no Q es verdadero, ¿cómo es Q? Repito, si no Q es verdadero, entonces Q, ¿qué viene a ser? Falso. Falso, pues. Q es falso. Entonces, como Q es falso, pero ojo, ¿qué pasa en un I cuando uno es falso? Todo es falso. Entonces, este caso no puede ser. Mire, nuevamente, a ver, nuevamente. Es falso cuando son iguales. O sea, hay dos posibilidades. O ambos son verdaderos o ambos son falsos. Vamos a suponer que ambos son verdaderos. Supongamos que ambos son verdaderos. No Q es verdadero. Eso significa que Q es falso. Y si Q es falso, todo sería falso, porque es un I. Entonces, ahí entramos en una contradicción. Entonces, no pueden ser ambos verdaderos. ¿Cuál es la única posibilidad? Que ambos sean falsos. Ahora pregunto, si no Q es falso, ¿cómo es Q? Verdadero. Verdadero. Así es. Y si yo quiero que todo el paréntesis sea falso, pero Q es verdadero, ¿cómo tiene que ser P? Falso.
P es falso. Ahora sí, no hay problema. Todo encaja. ¿Cuál es la respuesta ahí? P es falso y Q es verdadero. Y vamos a utilizar esos valores, en los enunciados. Ah, y R, profe, no lo sabemos. No sabemos R. Primer enunciado, Peter no es muy atlético. Peter es muy atlético, es Q. O sea, me están diciendo no Q. Primer enunciado me dice no Q. Q es verdadero. Si Q es verdadero, no Q, ¿qué sería? Falso. Falso. Ahí está. Siguiente. Dice, Peter es buen jugador y muy hábil. O sea, sería P y R. R no lo sé, no conozco R, pero sí sé que P es falso. ¿Y qué pasa en un I cuando uno es falso? Todo es falso. Falso. Todo es falso. Ni siquiera he necesitado hallar el valor de R. Todo es falso. Siguiente. Peter no es muy atlético, pero, ojo, ¿qué cosa era el pero? Lo dijimos. El pero es un I. El pero es un I. Cuando me dice Peter no es muy atlético, es no Q I R. Ahí está. Ahora, nuevamente, miren, nuevamente. Q es verdadero. No Q sería falso. R no lo conozco, pero no me interesa. Porque si en un I uno es falso, todo es Todo es falso. falso, ¿no? Muy bien, todo es falso. Siguiente, D. En el D no dice si Peter es muy atlético, entonces es buen jugador de fútbol. Q entonces P. Q es verdadero, es falso. ¿Qué nos da P verdadero entonces falso? Falso. 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 Este caso es falso. Último, Peter es muy hábil, ya que, una pregunta, ¿qué cosa era el ya que? ¿Qué conectivo era el ya que? Ya que, dado que, puesto que, por qué, todo lo que termina en qué. Les he dicho, hemos visto ahorita, ya que, dado que, puesto que, ¿son? ¿Qué viene a ser? Condicional inversa. Condicional inversa. O sea, el antecedente es lo que continúa. Ese es el antecedente. No es muy atlético, ese sería no Q. El antecedente es no Q. Y el consecuente es muy hábil, R. Entonces sería así. Ahora, no Q es falso. ¿Qué pasaba si el antecedente es falso en una condicional? R no sea, pero sí sé que el antecedente es falso. Sería verdadero. Verdadero. Antecedente falso, verdadero. Así es. Muy bien. Nos preguntaban, había un montón de alternativas. Si Manuel está mintiendo, determine la alternativa verdadera. Solamente hay uno verdadero que se lee, entonces sería alternativa E. A ver. A ver. Lo dejo un momento ahí para que puedan tomar captura, preguntar. Chicos, ¿están ahí? Pasamos al siguiente. Voy a ver el chat, ya que acá no hay consultas. ¿Cómo vamos? Pues a ver, ¿se está entendiendo? Ujú.
Ah, ya, verdadero ya habían puesto, ¿no? Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Para poder continuar? La tabla revés al derecho, ¿no? Muy bien, muy bien. Sigamos, ¿ya? Problema 4. Dadas las proposiciones, Pamela estudió mucho, Pamela aprobó el examen, dice. La proposición equivalente a, ajá, entonces, a ver, nos dan toda esa proposición y queremos equivalente a esta proposición. ¿Qué significa equivalente? Hay que simplificar o sea, hay que simplificar, pero usando las leyes lógicas. Lo primero que veo, por ejemplo, es la condicional. Entonces, obviamente que vamos a empezar usando condicional. Entonces, condicional, ¿sí? Ahí en los dos. La condicional era así. Esta es la ley de la condicional. El primero se niega o el segundo se copia igualito. Entonces, a ver, el primero se niega y el segundo se copia igualito. A ver, ¿cómo sería acá en el primero? Díctenme. El primero se niega, el segundo se copia igualito. Negación de Q o negación de P. Perfecto. Ahí está, mira, su compañero lo ha dicho. El primero se niega o el segundo se copia igualito. Ahí está. Ya tengo el primero. Ya está. Lo mismo en el otro. En el otro sería, el primero se niega, sería Q o P. Q o P. Ahí está. Muy bien. Ahora miren, en el segundo corchete hay algo que se repite. ¿Quién se repite? Se repite P. En el segundo corchete se repite igualito. Y si se repiten operaciones contrarias, se puede aplicar, ¿cómo se llama esa propiedad? Se repite igualito. Empieza con up y termina en sion. ¿Asociativa? Ah, no, no, termina en sion. Asociativa no termina en sion. Absorción, absorción. La absorción se utiliza, asociativa sería si fuera la misma operación, pero notamos que no es la misma operación. Cuando está el hielo es absorción. ¿A qué es igual todo el corchete? Todo esto pintado amarillo, ¿a qué es igual? Por absorción. AP. P, nada más. Por absorción, P, nada más. Y ahora bajamos lo demás, bajamos el I y ahora nuevamente vamos a aplicar absorción. Profe, ¿pero por qué absorción? Porque se repite P, pero cambiando su valor de verdad. Entonces, nuevamente, absorción. A ver, ¿a qué sería por absorción? ¿Ah? Podríamos aplicar distributiva, se puede, pero es más rápido absorción. ¿A qué sería igual la absorción? Menos P. Sería No, menos a ver, P. cuando se repetía cambiando el valor de verdad, Sería P, profesor. sería P, el de afuera, P, la operación de afuera, el I, y la otra proposición, el no Q. El de afuera, la operación de afuera y la otra proposición. Y por conmutativa, de repente podemos cambiar de orden. En vez de no Q y P, puedo ponerle P y no Q. ¿Qué cosa es P? Pamela estudia mucho. ¿Qué cosa es Q? Aprueba el examen. Entonces podemos decir, Pamela estudia mucho, pero no aprueba el examen, ¿no? Ujú. Entonces sería la D, ¿no? Ya está. A ver, a ver, a ver. Pueden tomarle captura. Ya estamos trabajando entonces con equivalencias. Chicos,
Sigo, ¿ah? A ver, en el chat. Ya, sigamos, Sí, antes que profe, nos falte sigan. el tiempo. Sigamos. Yo siempre espero por si acaso hay alguna pregunta. Ajá, justo para el desayuno, dice. Hugo no come pan o come queso. Ajá, pero sí come pan, entonces come queso, come jamón. Qué rico, ¿no? A ver, P, come pan. Q, come queso. ¿Qué más hay? Jamón, ¿no? Ya, R, come jamón. Ahí está. Simbolizamos. Mire, a ver, yo les pregunto, ¿cuál es el conectivo mayor jerarquía? Así, porque nosotros tenemos que empezar ahí. ¿Cuál es el que tiene más jerarquía? Les voy a indicar los conectivos. Primero les indico, acá hay un conectivo, el O. Acá hay otro conectivo, el pero. Acá hay otro conectivo, el entonces. Sí, entonces. Otro conectivo, el O, y otro conectivo, el sin embargo. De los 5, ¿cuál es el que tiene más jerarquía? Entonces, El entonces. O. ¿Todos están de acuerdo? El O. Lo que pasa es que aquí nos basamos en los signos ortográficos, en los signos de coma, el punto. ¿Cuál es el que tiene más jerarquía? El punto. ¿Y el punto con quién está? Con el sin embargo. Ojo, el punto, solo hay un punto. Ese es el que tiene más jerarquía. El punto está con el sin embargo. ¿Qué cosa es sin embargo? El sin embargo es un i. Entonces escribo un i. Come pan. Entonces a un lado dice come pan. P. Ahí está. Y todo lo demás en un solo bloque. Todo lo demás, acá puedo poner uno grandote así. Todo lo demás en un solo bloque. Ahora, en este corchete, o sea, en lo que está a la izquierda del sin embargo, ¿cuál tiene más jerarquía? el pero, Entonces, ¿Pero? El, No, el pero, entonces, el o, ¿cuál? Sería el pero, porque al ¿Por costado qué? hay un punto y coma. pero Muy porque bien, está ya me punto y coma. entendieron. Porque está el punto y coma. Y el pero es un i, o sea, acá también va un i. Entonces puedo escribir dos paréntesis. Miren, ¿ah? ¿Cómo vamos simbolizando, no? En el primer paréntesis dice, no come pan, no P, o come queso, Q. Miren, qué bonito. Y al otro lado dice, si come pan, si come pan, dice, entonces come queso o come jamón. Entonces, pero hay una coma, ¿ah? Entonces dice, si come pan, entonces come queso. Sería P, entonces Q, o, el O está afuera, porque ahí cierra la coma, come jamón. Ahí está. Miren, a ver, ahí está. Ahí está todo lo que hemos hecho nosotros, ¿sí? ¿Está claro? A ver, me dicen, por favor. Es siguiendo la jerarquía de los signos ortográficos. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo salió la última P, profesor? La que está fuera de los ¿La última corchetes. qué? La última ¿Esto? P, la que está fuera de los corchetes, sí. Es que acá no dice punto, el punto es el que tiene más jerarquía. Este es el punto, ¿no? Y luego dice come pan, por eso P. El sin embargo es un I. Come pan, ese es P. Ok, profesor, gracias. Muy bien, vamos a simplificar. Vamos a simplificar. Obviamente siempre empezamos con quién, con la condicional. En vez de P, entonces Q, escribo no P o Q, ¿no? Todo lo demás lo he escrito igualito. Todo lo demás lo hemos escrito igualito. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a aplicar absorción. Si se repite igualito en operaciones contrarias, lo copiamos igualito. Mira, este paréntesis, quiero que presten mucha atención acá. Este paréntesis se repite igualito, ¿no? En operaciones contrarias. Entonces, si se repite igualito, ¿qué nos da? Nos da paréntesis. Mira. A ver, quiero saber si esa parte se entendió.
Estamos aplicando absorción. El paréntesis se repite igualito. Entonces, ¿qué nos da? Nos da paréntesis. ¿Sí? Sigo. IP, falta el IP. Y ahí podemos aplicar absorción. Se repite cambiando de valor, bla, bla, bla. Entonces copio el de afuera, la operación de afuera y la otra proposición. O sea, P y Q. Ahí está. O Q y P. Es lo mismo, ¿no? Come pan, come queso. O sea, come pan y queso. ¿Dónde está? Come pan y queso. Muy bien. A ver, Profesor, dime. una consulta. Claro. ¿Cómo simplificó para llegar a negativo P de Q? No entendí la parte que bajó todo. Porque ¿qué pasó con el ¿Te R? refieres a eso? ¿A eso? Sí, O sea, la que exacto, marca. eso, Y porque el aplicamos R ley de la desapareció condicional. y... Ah, ¿por qué desapareció R? Ya. Mira, a ver, mira. Si tú tienes A, I, A o R, ¿qué nos da? Por propiedad de absorción. ¿Qué nos haría? Te repite la, ¿no? A, I, A o R. ¿Qué nos daría? Ayuden. ¿Qué nos da cuando se repite algo igualito en operaciones AR, contrarias? A, AR, ¿qué nos da? AR. Ah, claro. O sea, el que se está repitiendo, ese es el que nos da. ¿Y quién se repite? El paréntesis. Entonces, ¿qué nos da? Nos da paréntesis. Nada más. El R desaparece. Ok, ya lo comprendí. Ok, gracias, profe. Muy bien. Chat, chicos. Dice, profe, ¿podría repetir cómo plantea el ejercicio? Claro. Perdón, Valeria, era la anterior, ¿no? Para simbolizar, supongo que será, ¿no? Ya avanzamos. Sí, recién lo leo, disculpa. Pero vamos a ver más. Perfecto, ya lo entendí. Perfecto. Vamos a ver más ejercicio de simbolización. No es el único. Pero, ¿cuál es la idea? Sigamos signos de agrupamiento, coma, luego más jerarquía, punto y coma, luego más jerarquía, punto. Tal cual. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos, ¿ah? Sigamos. A ver. Katy le pide ayuda a su hermana Gaby para hacer la tabla de verdad de la siguiente proposición. Todo eso, ya. Gaby resolvió correctamente y en agradecimiento Katy le dio 3 soles por cada verdadero y 2 soles por cada falso de la matriz principal. ¿Cuánto dinero recibió Gaby? Bueno, vamos a simbolizar. Obviamente simbolizar, ¿no? Entonces aquí nosotros debemos considerar que Ruth irá al cine, luego Ruth irá al teatro, ¿no? Ahí está. Muy bien, solamente hay 2 proposiciones. Y a ver. Hay doble coma, el sí, solo sí. Entonces, toda la expresión inicial que nos dice Ruth no irá al cine, ya que irá al teatro, este es uno solo. Está sin comas. Este es uno solo y está sin comas. Luego, lo que continúa dice o no irá al cine, al teatro, o irá al cine. Este es uno solo. Está sin comas. Es continuo. Entonces, ¿quién está en medio? El sí, solo sí. ¿Cuál tiene más jerarquía entonces? El que tiene más jerarquía es el sí, solo sí. A un lado, a ver, Ruth no irá al cine ya que. El ya que es una condicional inversa. El ya que es una condicional inversa. Entonces, lo que continúa es el antecedente. Irá al teatro es Q, y el consecuente no irá al cine. No irá al cine sería no P. Ya tenemos ese lado.
Y al otro lado, pues lo mismo, ¿no? Hay que ver jerarquías. A ver, al otro lado dice, o no ir al teatro o no ir al cine. Ese doble O es disyunción fuerte. Disyunción fuerte. No ir al teatro, no Q. No ir al cine, no P. Y ya está. O sea, no es difícil simbolizar, es solamente seguir las jerarquías. A ver, antes de continuar, quiero saber si está claro la simbolización. Repítala, profesor, por favor. Ya. Igual leo el chat, ahorita repetimos, ¿ya? Leo el chat. Ujú. Ya, no hay, en el chat no había nada. Chicos, si tenemos dudas, si logramos simbolizar bien, ya tenemos la mayoría del problema hecho. Yo cuando estoy leyendo me doy cuenta que esto es continuo. No hay ninguna separación hasta la coma. Entonces, este es un solo bloque. Amarillo es un solo bloque. Luego, sí, solo sí, entre comas. Y luego continúa, o no ir al cine, o no ir al, perdón, no ir al teatro o no ir al cine. Verde es otro continuo. Entonces, el que está en medio es el que tiene más jerarquía, la bicondicional. Y a los costados abro dos corchetes. El corchete amarillo no dice, no ir al cine el ya que condicional, pero condicional inversa. O sea, el antecedente es lo que va después. Ir al teatro. Ir al teatro es Q. Y el consecuente es el que estaba antes. No ir al cine, no P. Ahora, al otro lado, hay una doble O. O sucede esto o sucede lo otro. Cuando hay una doble O, disyunción fuerte. A un lado no dice no ir al teatro, no Q, y al otro lado dice no ir al cine, no P. Y ya está simbolizado. ¿Sí? A ver, ahora sí. Sí, profesor, gracias. Muy bien. Entonces, lo que tiene que hacer es la tabla de verdad. Son dos proposiciones. Ahí está toda esa expresión, todas las combinaciones posibles para P y para Q. Una pregunta. ¿Cuál es el conectivo que nos va a dar la matriz principal? ¿El bicondicional? Bicondicional, claro, el de mayor jerarquía. Condicional. Así es. Entonces empezamos, tenemos que resolver ambos paréntesis. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. No P, falso, falso, verdadero, verdadero. Y ahora lo trabajamos mediante la condicional. El único falso es el primero. ¿Por qué? Verdadero con falso. Ese es el único falso. Ahí, todos los demás son verdaderos. Muy bien, ya tengo un paréntesis. Al otro lado, no Q es falso, verdadero, falso, verdadero. No P, falso, falso, verdadero, verdadero. Ahí está. La disyunción fuerte nos decía, cuando son iguales es falso. Entonces, el primero son iguales, falso. El último son iguales, falso. Todo lo demás es verdadero. Ya está. Ya está. Y ahora la bicondicional nos decía, cuando son iguales es verdadero. El primero son iguales. El segundo son iguales. Tercero son iguales. El único diferente es el último. Ese es el único falso. ¿Sí? El único falso es el último. Por cada verdadero, 3 soles. Hay 3 verdaderos, 3 por 3, 9. Por cada falso, 2 soles, más 2, 11. Alternativa D. A ver. Chicos, paso. Siguiente. Profesor, ¿podría repetir el cuadro, por favor? Todo el cuadro, no, algo es puntual. A ver. Es que estos son directos, son directos. Por ejemplo, cuando me dice no P, mira, cuando me dice no P, acá, a ver, a ver, a ver. Acá, me dice no P, entonces digo, a ver, P es verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces no P es lo contrario. Si es verdadero, falso. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Falso, verdadero. Eso es lo que tengo que hacer.
O sea, estos son directos. Y luego tengo que aplicar las tablas. Por ejemplo, cuando me decía, por ejemplo, la condicional, acá, entonces, ¿qué me da verdadero con falso? Me da falso. Es el único. Todo lo demás verdaderos. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso le decía, hay que practicar la tablita, porque esto ya ahí lo hacemos directo. ¿Sí? Voy a pasar al siguiente. A ver el siguiente. Dice, determine, así dice, ¿ah? Determine en cada caso si la proposición es tautología, contradicción o contingencia. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que son las mismas proposiciones en los tres enunciados. Omar trabaja y Sara se va de viaje, ¿no? Vamos a poner acá. Bueno, Sara se va de viaje, Q, Omar trabaja. Entonces, la primera, por ejemplo, empieza así. Hay un punto. Entonces, como en la primera hay un punto, ese es el de mayor jerarquía. El sin embargo es un I. ¿Qué es lo que está al inicio? Omar trabaja, pero. No trabaja, pero. El pero es un I también. O sea, paréntesis, yo tenía un I. Paréntesis, el pero es un I. Omar no trabaja, sería no Q. Pero Sara se va de viaje, sería P. Y al otro lado dice Omar trabaja sería Q, nuevamente. ¿Sí? La simbolización, inmediato. Y acá nosotros vamos a aplicar asociativa. ¿Por qué asociativa? ¿Podemos hacer la tabla? Sí. Como nos piden cuál es tautología, contradicción, continuidad, podemos hacer la tabla. Pero es mucho más fácil, ojo, es mucho más fácil si nosotros en vez de tabla aplicamos asociativa. Agrupo a Q con no Q. ¿Por qué nos conviene agrupar a Q con no Q? Porque eso es falso. En un I son diferentes, falso. Y si en un I uno es falso, todo es falso. O sea, si yo hacía la tabla, todo me daba falso. Esta es una contradicción. Inmediatamente es una contradicción. Ese es el símbolo de la contradicción. ¿De acuerdo? El siguiente, el conectivo de mayor jerarquía en el siguiente es el dado que está entre dos comas. Ahí está. Dado que es una condicional inversa. O sea, el antecedente es todo lo que continúa. Q y P. Q y P es el antecedente. Dice, Omar no trabaja. No Q y P. Es el antecedente. Sara se va de viaje, P ese es el consecuente. Vamos a aplicar ley de la condicional. ¿Podemos aplicar tabla? Sí. Pero yo les aseguro que es más fácil si ustedes conocen las leyes que hacer tabla. Si ustedes aplican ley de la condicional, el primero se niega y el segundo se copia igualito. ¿Cómo voy a negar el paréntesis? El paréntesis lo voy a negar utilizando Morgan. Niego cada uno y en vez de I escribo un O. O sea, sería Q o no P. Así está. Y como todo es O, entonces puedo aplicar asociativa. Me conviene asociar a no P con P, porque ese sí tiene valor de verdad. No P con P, ese viene a ser verdadero. Y en un O, si uno es verdadero, todo es verdadero. Por lo tanto, esta es una tautología. Y este es el símbolo de la tautología. Como nos salió, o sea, si nosotros hacíamos su tabla, te iba a salir todo verdadero. Así como en el otro te iba a salir todo falso, en este te iba a salir todo verdadero. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el último dice, a ver, acá está, el 3 dice, conectivo de mayor jerarquía sería el entonces. ¿Por qué? Porque es el único que está entre dos comas. Y es una condicional directa. El antecedente, Omar no trabaja, no Q. Consecuente, Sara no se va de viaje, o sea, no P, el pero es un I, Q. Ahí está. Entonces, nuevamente, a ver, intento hacer ahí podemos aplicar condicional. Niego el antecedente y el consecuente lo copio igualito. Sería Q o paréntesis. Aplicamos ley de absorción. ¿Por qué absorción? Porque se repite Q igualito. Si se repite Q igualito, absorción y no da Q. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa es Q? Ya no puedo simplificar más nada. Ahí no se puede simplificar nada. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. ¿No? Nada más, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces es una contingencia. Entonces el último de la contingencia sería alternativa B. A ver, ¿está bien?
Profesor, una pregunta. Dime. En la primera pone P conjunción F. ¿Por qué lo pone? Reemplaza el negación de Q, conjunción Q. ¿Por qué lo pone falso? Lo que pasa es que cuando tú tienes la misma operación, mira, es la misma operación y, ¿no? La misma operación, tú puedes aplicar la propiedad asociativa. O sea, si tienes la misma operación y o la misma operación o, puedes aplicar asociativa. Entonces te conviene asociar a no Q con Q. Por propiedad asociativa, tú puedes asociar cualquiera de los tres. Entonces, asocias a no Q con Q porque ese sí tiene un valor de verdad conocido, ese es falso. Por eso. Ya. Gracias, profesor. Muy bien. 7B. Ajá. Ya. Uy, no sé por qué 100. Profesor, Dime. ¿podría Dime. repetir lo que es contingencia? En la contingencia nos salió Q. Y si nosotros recordamos la tablita de Q, era verdadero, falso, verdadero, falso. Ya no puedo simplificar más nada. Entonces, como es verdadero, falso, como hay de los dos, hay verdadero y falso, por eso es contingencia. Y lo mismo si nos hubiera salido P, contingencia, porque P es verdadero, verdadero, falso, falso. También hubiera sido contingencia. Ah, ok. Gracias, profesor. Muy bien, listo. Continuamos. Vamos a simbolizar nuevamente. A ver, al ojo, conectivo mayor jerarquía. Necesito su ayuda, si no, no demoramos. Pero. ¿Cuál? Ah, no, Sin embargo. sin embargo. Sin embargo es un i. Sin embargo es un i. Lo que va a la derecha de sin embargo, Fran no termina de comer. Ese es no P. Ese es lo que va a la derecha. Y lo que va a la izquierda sí parece ser bastante grande, ¿ah? Por eso le pongo entre llaves, inclusive. Ahí está. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver qué es lo que está a la izquierda. Conectivo de mayor jerarquía de lo que está a la izquierda. Pero, ¿no? El pero. El pero es un i también. Ahí está. Y entonces ahí puedo abrir de repente dos corchetes. Ese es el pero, ¿ah? Ojo, este viene a ser el pero. ¿Sí? Que está con el punto y coma. A ver, en el primero dice, Fran, no termina de... dice sí. Cuando empieza con sí es una condicional. Si no termina de comer, entonces no betebe. Entonces sería P, entonces Q. Ese es el primero. Luego el pero dice, si termina de comer, otra vez con condicional, sí, con condicional, juega en el patio. Termina de comer, juega en el patio. Entonces sería, si termina de comer P, entonces, bueno, juega en el patio sería R, no sé si está acá. Ahí está, juega en el patio, R, ahí está. Ya está simbolizado. A ver, preguntas de la simbolización. Profesor, se ha olvidado de algo. En ¿De qué? ambos tiene Cuéntame. que ser negativo. En la primera parte de P condicional Ay, Q. sí, tienes razón. Estaba esperando a que me digan, no, lo hice a propósito, ¿no? Lo hice a propósito. Lo hice a propósito. A ver, ¿quién se da cuenta? Frank no termina de comer, ajá, no P, entonces no vete el perfecto, perfecto. Buena indicación ahí. ¿Otra? Está claro, ¿no? Ya tenemos entonces ya tenemos experiencia simbolizando, ya tenemos experiencia, ¿de acuerdo? Y luego me dice, es equivalente a, ¿eso qué significa? Eso significa que tengo que simbolizar, ya no nos queda tiempo, voy a simbolizarlo primero, ley de la condicional en ambos, ¿no? Sería el primero niego, el segundo lo copio igualito. Ojo, ley de la condicional, primero niego, segundo igualito. ¿Qué más vamos a hacer? Como tengo el i, miren, tengo la misma operación y, entonces voy a aplicar asociativa. De frente, asociativa. En vez de asociar, a ver, miren, en vez de asociar el primero con el segundo, me conviene asociar el segundo con el tercero. Ahí está, propiedad asociativa. ¿Por qué? Porque por absorción, todo esto me da no P, nada más.
Por absorción nos da no P. Mira. Y ahora aplicamos, como tengo no P, se repite, aplico nuevamente absorción, pero como ahora se repite, copio el de afuera, la operación de afuera y la otra proposición. Ahí está. De repente cambio de orden, sería no P y no Q. O ahí nomás, Frank no termine de comer, ni PTV, ¿no? Alternativa D. A ver. Muy bien, miren, ya es 9:50, 9:50 tengo que cortar la clase. Les voy a mostrar, rapidito nomás, tomen captura, les voy a mostrar, ya no me da tiempo para explicarles, la solución de la 9 y la solución de la 10, para que le tomen captura, ¿sí? Lamentablemente ya nos acabó el tiempo, ustedes tienen que descansar hasta las 10:05, que es su siguiente clase. Ahí está la solución de la 9, tómenle captura, por favor, y ahorita les muestro la solución de la 10 y también las claves de los ejercicios propuestos. Sí, era necesario que nos tomemos un tiempo para explicar bien la teoría. Ya le tomaron captura, otro, le toman captura de la 10, y me falta mostrarles las claves. Chicos, espero que, a pesar de que ha sido un poquito denso esta clase, espero que hayan entendido. Tienen la grabación de la clase para volverlo a ver, van pausando la grabación. Acá están las claves, ¿sí? Y bueno, eso sería todo con mi parte. Nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Chao, chicos, tengo que cortar ya. Nos vemos el próximo viernes. No, profesor, muchas Chao. gracias. Hasta luego, profesor. Muchas Hasta gracias. luego. Profesor, Chao, nos gracias. vemos. Profesor,